Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Estamos en estos días ante una especie de lavallato, de manipulite. Pero habría que subrayar un simulacro de lavallato o de manipulite. Lamentablemente, un simulacro de purificación de la vida pública y de la política, que claro, es muy verosímil porque se realiza metiendo tras las rejas a gente que probablemente debería estar, después de un proceso correcto, detrás de las rejas. Hemos visto hace 2 semanas a Julio De Vido entrando a la cárcel. Y ahora vimos, de una forma más teatral, más llamativa, con una filtración aparentemente deliberada, cómo llevaban preso a Amado Vudú. Hay que aclarar, porque en la vorágine judicial y en alguna medida en la sed de justicia que predomina en buena parte de la sociedad argentina, puede quedar esto confuso, que se trata de prisiones preventivas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahora, o hasta ahora, Julio De Vido y Amado Vudú, igual que casi todos los funcionarios del anterior gobierno que están tras las rejas, son tenidos por inocentes, porque a nadie se le terminó de probar en un juicio oral y público cuál es el delito o cuál es la culpa. ¿Por qué entonces están presos? Bueno, en el caso de De Vido y en el caso de Vudú, porque se considera, por una doctrina establecida largamente por la jurisprudencia, pero subrayada ahora por la Cámara Federal, que dado el poder que tuvieron por haber sido funcionarios, podrían alterar las pruebas que servirían después de un juicio para condenarlos. Vudú va preso por enriquecimiento ilícito en una causa que se empezó a investigar en el año 2010, hace ya 7 años. Ahora la justicia descubre que debe ir preso porque podría alterar las pruebas que probarían su enriquecimiento ilegal. Curiosamente, la justicia no se le ocurrió que estaba en mejores condiciones para alterar la prueba cuando tenía el poder, es decir, cuando era vicepresidente. Año 2010, 2011, que es cuando empezó a ser vicepresidente, en el 2010 era ministro de Economía, 2012, 2013, 2015. De Vido va preso en una causa por unos desmanejos escandalosos, como casi todo lo de Vido, en yacimientos de Río Turbio, y por las importaciones desaforadas de gas licuado. Claro, la pericia en la que se basa el juez, en este caso el juez Bonadío, para mandarlo preso y para presumir que hay una culpabilidad, es una pericia que ha sido objetada unánimemente por todos los expertos en el mercado de gas, inclusive por aquellos, que son casi todos, que detestan la política que ha llevado adelante De Vido en esa materia. Quiere decir que son prisiones preventivas sostenidas con alambre, por decirlo de alguna manera vulgarmente. Ahora bien, admitamos el argumento por el cual, como fueron funcionarios, hoy estarían en condiciones, como exfuncionarios, de alterar pruebas que no podían alterar cuando eran funcionarios, lo cual es bastante ilógico. Lo curioso es que con este criterio deberían ir presos muchos funcionarios actuales. Es decir, el ingeniero Juan José Aranguren, ministro de Energía, que tiene varias causas judiciales, una de ellas iniciada por Elisa Carrió,
no está en mayores condiciones o en mejores condiciones que debido para modificar las pruebas que presuntamente podrían llevarlo a prisión o podrían condenarlo? Seguramente que sí. ¿No pasaría lo mismo con Luis Caputo, que también fue acusado de haber utilizado fondos del ANSES para beneficiar a un fondo que él manejaba, un fondo privado que él manejaba? Sí, estaría en condiciones seguramente más que las condiciones en que está debido ahora para alterar pruebas de su gestión, alguien que es ministro actualmente. Cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad y comandaba la policía metropolitana, ¿no estaba en condiciones de alterar las pruebas que podrían haberlo condenado? ¿Fue procesado por espionaje ilegal? Por supuesto que sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha abierto un antecedente riesgosísimo para cualquiera que haya ejercido la función pública, pero sobre todo para quienes la están ejerciendo, porque con el criterio con que terminaron presos Devido y Vudú, podrían terminar presos en este momento todos aquellos que por ser funcionarios se puede presumir tienen un poder enorme para administrar o alterar las pruebas que están bajo su órbita de actuación. Es decir, este es un cuchillo peligroso, un arma de doble filo, la que ha establecido hasta ahora la jurisprudencia. Daría la impresión o que alguien no razonó del todo, o, como piensan algunos bastante maquiavélicos, que los jueces federales, con este criterio que han adoptado en la prisión de Devido y en la prisión de Vudú, están mandando un mensaje al Poder Ejecutivo que probablemente el Poder Ejecutivo todavía no terminó de recibir porque no se da cuenta de las consecuencias de lo que está pasando. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué razón hay este apresuramiento para violar reglas y beneficiar a gente que si se cumplieran las reglas probablemente iría presa? Bueno, hay que ver quiénes toman estas determinaciones. El juez Lijo, que es el que manda preso a Vudú y el que tendría la responsabilidad de que no se filtre la filmación de Vudú descalzo, casi en pijama, mientras le toman declaración y lo meten preso en su casa, al Lijo se le escaparon otros registros, como por ejemplo las conversaciones telefónicas entre Cristina Kirchner y Parrilli, también se filtraron del mismo juzgado. Lijo es un juez que está cada vez más acorralado por lo que está sucediendo con la investigación del camarista Eduardo Freyler. Eduardo Freyler, que está siendo sometido a un proceso de jury en el Consejo de la Magistratura, ya fue suspendido. El 17 de este mes vamos a saber si se lo destituye o no. El camarista Eduardo Freyler está siendo sometido a un proceso por mal desempeño en el que fue a declarar la excuñada del juez Ariel Lijo, el que mandó preso a Vudú de urgencia. Carla María Lago es la excuñada del juez Lijo. ¿Qué dijo Carla María Lago delante de los consejeros de la magistratura? Dijo que ella era socia del juez Freyler en una financiera y que lo era porque su ex marido, el abogado Alfredo Lijo, es decir, el hermano del juez, la obligó a firmar unos papeles que ella ni siquiera leyó. Además dijo que su ex marido Alfredo Lijo, que dicho sea de paso era uno de los grandes protectores que tenía Julio Devido como operador en tribunales, su ex marido Freddy Lijo, hermano del juez Lijo, es socio de Freyler en un balneario en Necochea que se llama Palmeras del Este y que Freyler no declaró. Pero además dijo algo más Carla María Lago, que su excuñado, es decir, el juez Ariel Lijo, ella cree, habrá que ver si es cierto o no, estas son declaraciones de ella, por todo lo que vio en la familia Lijo, que es socio, el juez Ariel Lijo, el que lo manda preso a Vudú, de su hermano Alfredo Lijo, en un Aras, el Aras La Generación, que es un Aras muy lujoso que queda en Dolores. Esta afición por los caballos y también por los relojes hace que a los hermanos Lijo, graciosamente, casi cariñosamente, en los tribunales lo llamen los hermanos Lujo.
Quiere decir que estamos ante un proceso judicial que tiene en el centro al juez Eduardo Freiler, del que hemos hablado sobradamente en este programa y que ha sido tratado su caso por la prensa con mucha profusión. Estamos ante un caso que termina salpicando al juez Lijo, que se ve amenazado. ¿Por qué? Porque la opinión pública lo empieza a poner en el centro del problema judicial que tiene la Argentina, que es Comodoro Pi como proveedor de impunidad para toda una década de corrupción. Esta investigación ha hecho que en la última reunión del Consejo de la Magistratura los consejeros dijeran, bueno, ya con todo lo que dijo Carla María Lago, habló otro socio de los Lijo, de apellido Sutton, que venga a declarar Alfredo Lijo, el hermano del juez. Bueno, aparentemente tendría que ir a declarar el hermano del juez Lijo al Consejo de la Magistratura. Solo falta que el juez Leónidas Moldes, uno de los consejeros, termine de decidir si se lo convoca o no, porque él dijo, no, tengo que estudiar detenidamente si se lo llama o no a declarar un testigo. Aparentemente, detrás de ese testimonio debe haber una bomba para que haya que estudiarlo tanto. Balance provisional de todo lo que estamos diciendo, daría la impresión de que hay un juez en problemas que tiene que sobreactuar la prisión, el castigo preventivo, porque no es una condena, sobre alguien que todo el mundo o buena parte de la sociedad argentina ha condenado por su conducta como vicepresidente, que es Vudú. Quiere decir que estamos viendo cómo los jueces toman a los corruptos kirchneristas como escudos humanos para cuidarse o salvaguardarse de su propia irregularidad o de su propia presunta corrupción. Esto es un sistema que está simbolizado en Lijo, antes estuvo simbolizado en Ollarvide y abarca a casi todo Comodoro Pi, es decir, a casi toda la justicia penal de la capital federal, que es la responsable de investigar la corrupción y sancionar la corrupción de los funcionarios, y sería deseable con rapidez, no dejando que las causas avancen durante décadas. ¿Por qué digo que esto es un sistema? Porque es un sistema que además se reproduce. Ahora tenemos un concurso en la justicia federal de la capital federal. Hay que cubrir la vacante que dejó el juez que acabo de mencionar, Norberto Ollarvide. Uno de los candidatos, el candidato predilecto de Comodoro Pi, se llama Tomás Rodríguez Ponte. Es uno de los secretarios del juez Lijo, a quien, dicho sea de paso, el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le encomendó el manejo concreto de las escuchas telefónicas que están bajo jurisdicción de la Corte. Es decir, todo lo que tiene que ver con intervención de teléfonos, comunicaciones electrónicas, etcétera, para la realización de causas judiciales o para ayudar a la investigación judicial. Hay otro juzgado en danza que debe ser cubierto, el Juzgado Federal de Harlingen. Candidato Diego Arce, otro secretario del juez Lijo. Y debajo de Arce, una abogada que se llama Ana María Juan. Ana María Juan es secretaria de Freiler en la Cámara Federal y es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, otro juez federal que es el que determinó que el doctor Freiler, a pesar de su ostensible enriquecimiento, imposible de demostrar, como se vio después en el Consejo de la Magistratura, debía ser sobreseído. Ese fallo del juez Martínez de Giorgi, cuya esposa es secretaria del juez Freiler y quiere ahora ser jueza federal de Harlingen, acaba de ser reabierto porque se consideró que esa cosa juzgada fue fraudulenta. Un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque si se establece la doctrina de que por el fraude de un juez o de un procedimiento se puede poner en tela de juicio el principio de cosa juzgada, podrían reabrirse causas bastante escandalosas, como por ejemplo la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, cerrada de manera urgente por el juez Ollarvide. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo funciona eso que eufemísticamente se llama familia judicial. Jueces que se aferran al cargo,
tratan de salvarse del escrutinio de la opinión pública o del escrutinio del Consejo de la Magistratura o de otros magistrados que lo juzgan, tomando como víctimas a gente que obviamente la opinión pública quiere ver presa. Todo esto es la contracara, esta arbitrariedad sobre Debido, sobre Vudú y sobre otras personas que, como decimos, han tenido un comportamiento escandaloso. Es la contracara de la impunidad que a esa misma gente le proveyeron estos jueces durante años. Fíjese este detalle. ¿Cuántas veces usted escuchó, y desde hace cuánto tiempo, hablar de las irregularidades del INDEC en la Argentina? De Guillermo Moreno y sus responsabilidades y de su prepotencia para tratar con ese organismo y con la gente que lo integraba. Hubo especialistas en estadísticas que tuvieron que irse del país por no tolerar los malos tratos de Moreno. Mucho tiempo, ¿no? Bueno, hay una causa judicial desde el año 2007, hace 10 años. Recién hoy se pidió el procesamiento de Moreno, lo pidió el fiscal Carlos Stornelli, la causa la lleva el juez Rodolfo Canicova Corral, después de 10 años de, comillas, investigación. Durante esos 10 años, ¿cuánta plata perdió la Argentina por no tener estadísticas? Durante esos 10 años, ¿qué costo tuvo el país por aparecer en la prensa internacional? En The Economist, por ejemplo, aparecía Argentina en la lista de estadísticas, 2 rayitas. Un país con apagón estadístico. Durante muchísimo tiempo la prensa informó sobre esto. Los profesionales de ciencias económicas que querían sustituir el bache estadístico informativo que dejaba el INDEC eran también perseguidos penalmente por Moreno. Recién hoy no se lo procesó, se pidió el procesamiento. Habrá que ver si se sigue con ese procesamiento y se lo condena, lo cual puede abrir un capítulo bastante inquietante, porque mucha gente que tenía bonos que actualizaban por inflación y a la cual el INDEC le daba una inflación por debajo de lo que correspondía para que la actualización de esos bonos fuera menos rentable, puede ir a hacer ahora juicios contra el Estado. Es decir, que se abre un terreno desconocido desde el punto de vista del costo de todo esto. Claro, si hubiera habido un juez que sancionara esto a tiempo, el delito no se hubiera seguido cometiendo. Doy otro ejemplo. El año pasado, 2016, nos enteramos una mañana de que un funcionario, José López, también preso por prisión preventiva, todavía no ha sido determinada su culpabilidad, revoleó 9 millones de dólares detrás del muro de un convento. Al día siguiente, por primera vez, se movió un papel en un expediente por enriquecimiento ilícito que tenía José López abierto en el juzgado del juez Daniel Rafecas. Ese expediente, esa investigación sobre López por enriquecimiento ilícito se había abierto en el 2008. Quiere decir que del 2008 al 2016, López presumiblemente, debemos pensar, se siguió enriqueciendo, aún sabiendo que había un juez que supuestamente lo miraba. Lo que uno debe sospechar es que sabía que el juez no lo miraba y por eso se enriquecía. ¿Esto a qué nos conduce? Nos conduce a algo que dijo Elisa Carrió este viernes en una reunión muy importante que se realizó en Buenos Aires, el Foro Iberoamérica. Es un foro de intelectuales, políticos, especialistas en la vida pública que se reúnen en distintos países y es transatlántico, latinoamericanos y españoles y portugueses. Esta vez se reunió en Buenos Aires. Carrió participó de un panel donde estaba Pedro Orach, que es el fiscal que investigó a la familia real en España y pidió la condena del yerno del rey, y Sergio Moro, el juez del Lava Jato en Brasil. Carrió en esa reunión dijo que no es que hay negligencia de la justicia para investigar la corrupción. No es que los jueces miran para otro lado. Lo que sucede en la Argentina, sostuvo, es mucho más grave. El sistema judicial penal que investiga a los jueces, en vez de investigarlos, se convierte en un seguro para que la corrupción quede impune. Son parte del fenómeno, son necesarios para que esto siga sucediendo. Obviamente todo el mundo se ha dado cuenta de esto, porque ya llama mucho más la atención la impunidad que la corrupción. Tanto tiempo ha pasado
con gente que se siguió corrompiendo sin que haya sanciones, que ahora los que están en la mira son los jueces. Por eso los jueces operan casi ignorando los códigos para meter gente presa y entretenernos de tal manera que no los miremos a ellos. De paso armaron una asociación para defenderse, Asociación de Jueces Federales. Es una asociación básicamente coordinada por jueces de este fuero de la capital federal, penal, Comodoro Pi, coordinada por el juez Lijo. Acaba de hacer un seminario, esa asociación, auspiciado por la Presidencia de la Nación, abierto y cerrado por el ministro Germán Garabano. No sabemos muy bien si la política de Macri frente a este fenómeno que estamos narrando es Garabano convalidando esa asociación de esos jueces o Carrió diciendo que esa asociación y esos jueces son parte del problema o son condición indispensable para ese problema. Macri en este tema no sabe, no contesta, por ahora. ¿Y por qué es importante? Es importante porque, más allá de las reformas económicas, más allá del avance en la infraestructura, el problema que tiene la Argentina es un problema de carácter institucional, que se expresa también en el terreno impositivo con niveles escandalosos de evasión, que son imposibles de corregir si hay mucha corrupción. Arnold Toynbee, el historiador inglés, citaba a un historiador egipcio. Ese historiador egipcio cuenta la invasión de Napoleón en tiempo real. Él vivía en los tiempos de Napoleón y vio cómo Napoleón invadía su país. La narración empieza diciendo, no que Napoleón entró en Egipto, sino que ese año no se había realizado la peregrinación a la Meca. Y cuenta ese historiador que los franceses, para llamarles la atención, llevaron una cantidad de prodigios. Hallazgos científicos, la pila de Volta, cantidad de prodigios tecnológicos. Y dice, y nada de eso nos llamó demasiado la atención. Sí nos llamó la atención que un subordinado le pegó a su jefe en el ejército de Napoleón. Y esto sí es raro, esto sí nos sorprendió. Fue sometido a un juicio justo. Las reglas, las garantías, se inventaron para gente a la que uno querría ver presa, como debido o como vudú. En este caso no se están aplicando porque los jueces no las pueden aplicar en defensa propia.